Hola, mi nombre es Luis Amaury Campos y el día de hoy estaremos hablando sobre anatomía otra vez, pero ahora del sistema nervioso y el sistema endocrino. Vamos a empezar hablando del sistema nervioso. Para empezar, ¿qué es este sistema nervioso? Es aquel que se encarga de recibir diferentes informaciones y desencadena las respuestas adecuadas para adaptar nuestro organismo a su situación y necesidades. Después, este sistema es aquel que desarrolla tres funciones básicas. Estas son la sensitiva, la integradora y la motora. Vamos a empezar por vamos a ir nombrando cualidades de cada una. Para empezar, la sensitiva comprende la captación de los estímulos que provienen de nuestro propio organismo o de su ambiente externo. Después, la función integradora es aquella que consiste en la elaboración de la respuesta adecuada para los estímulos recibidos. Y por último, la motora es aquella que comprende la transmisión de la respuesta elaborada hasta un órgano efector, ya sea un músculo o una glándula. Ahora hablaremos un poco de lo que es el sistema nervioso central. Para empezar, este sistema nervioso central puede dividirse en regiones anatómicas, la médula espinal y 5 regiones cerebrales principales, como es bulbo raquídeo, la protuberancia, puente mesencéfalo, diencéfalo, telencéfalo y el cerebro que se encuentra dorsal a la protuberancia. Vamos a empezar hablando también de algunas partes muy importantes sobre este sistema nervioso. Para empezar, la más conocida de todas, el cerebro. Esta es la porción más rostral del encéfalo y su función es recibir sensaciones, entregar información inicial de movimientos y actividades voluntarias. Después el cerebelo. Este se encuentra caudal del encéfalo, situado sobre el tronco del encéfalo y bajo el tenorio. El cerebelo es importante para el movimiento coordinado preciso y fino. Para el aprendizaje motor, la porción central se denomina verme y tiene 2 hemisferios cerebrosos. Después la médula espinal. Esta recibe la entrada sensitiva y proporciona la salida motora hacia el tronco y las extremidades del tronco del encéfalo. Realiza las funciones para la cabeza y la cara está a la región más caudal del sistema nervioso. Esta tiene acciones sensitivos de las raíces dorsales que conducen a los potenciales de acción generados por la estimulación de los receptores sensitivos de la piel, los músculos, los tendones, las articulaciones y los órganos viscerales de la médula. Hablaremos ahora de una de las partes más importantes de lo que es el cerebro, que son las neuronas. Esta es la unidad estructural del sistema nervioso. Es una célula alargada del sistema nervioso que consta de un cuerpo que contiene el núcleo y por lo que se conoce como un precarión y presenta varias ramificaciones. A continuación les mostraré un pequeño esquema de lo que es la neurona. En este podremos observar las dendritas. Estas salen como una ramificación desde el soma y este mismo soma cuenta con un núcleo. Es lo que vemos justo en el centro. Después, este mismo núcleo cuenta con una vaina de mielina. Y por último, tiene justo acá abajo una placa motora que sirve como la unión de la neurona con el músculo. En este sistema nervioso encontraremos que existen lo que son las fibras nerviosas, que son aquellas prolongaciones de las neuronas que transmiten un impulso. Estas tienen una forma alargada y delgada. Ahora, hablando del sistema, este cuenta con los nervios, pero ¿qué es un nervio? Para empezar, estos son diversas estructuras que conducen impulsos nerviosos, que estos estarán situados fuera del sistema nervioso central. Estos están formados por un conjunto de axones agrupados, de los cuales procede una neurona, y estos están divididos entre motores y sensitivos, pero los encontraremos la mayoría del tiempo como mixtos, estos contando con fibras sensitivas como motoras. Después hablaremos del tracto. Este es un conjunto de haces de fibras que discurren por el sistema nervioso. A continuación hablaremos de una cosa muy importante que podremos observar sobre todo en las partes del cerebro. Estas son las sustancias, que son la blanca y la gris. Dentro de nuestro sistema encontraremos estas dos sustancias, blanca y gris, pero ¿cuál es su función y para qué son? Para empezar, esta sustancia blanca que encontraremos, por ejemplo, al centro del cerebro, en la imagen que les pondré aquí, es un tejido orgánico que está constituido por las fibras nerviosas. Este se sitúa en la parte interna del cerebro y los lados en la médula espinal. Por otro lado, la sustancia gris es una zona que está conformada por somas neuronales y axones que son carentes de melanina. Este se encuentra fuera.
Ahora hablaremos un poco de lo que es el núcleo y el ganglio. El núcleo y el ganglio son estas partes del sistema, siendo el núcleo el conjunto de somas dentro del sistema nervioso central y el ganglio como un cúmulo de somas fuera del sistema nervioso central. Estos son como un tipo de abultamientos que tienen una tonalidad oscura y tienen una gran firmeza. Veremos que todo este sistema nervioso está dividido entre el central, del que ya les hablé, y el periférico. El central, caracterizado por contar con la médula espinal y el encéfalo, y el periférico, que se compone de los troncos nerviocraneales, los raquídeos y autónomos. Este contará también con los nervios espinales y craneales. En los espinales veremos que son aquellos que se prolongan desde la médula espinal y atraviesan los músculos vertebrales para distribuirse en las diferentes zonas del cuerpo relacionadas en el número de vértebras, excepto en nervios cervicales. Hay 8 nervios cervicales para 7 vértebras cervicales. Los nervios caudales existen menos pares de vértebras que nervios. En cuanto a los nervios craneales, podremos encontrar 12 de estos: el olfatorio, el óptico, el oculomotor, el troclear, el trigémino, el abducens, el facial, vestibuloquear, el glosofaríngeo, el vago, el accesorio e hipogloso. Podremos ver que esta división se realiza de forma anatómica, ya que existe otra forma que es la funcional, donde podemos encontrar el sistema nervioso somático y el sistema autónomo. El sistema somático es aquel que abarca las estructuras del sistema nervioso que está encargado de conducir información sensitiva y de llevar información que controla los músculos esqueléticos. Por otro lado, el autónomo es aquel que controla las acciones involuntarias, así como los latidos cardíacos y el ensanchamiento de los vasos sanguíneos. Veremos que dentro del sistema nervioso autónomo existe el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Estos, como ya dije, son parte del sistema nervioso autónomo. Empezamos por el simpático, que es el que está encargado de regular las respuestas corporales de activación, y el parasimpático, que es responsable de regresar a nuestro estado de equilibrio y tener una calma y una conservación después de la activación del sistema simpático. Ahora hablaremos un poco de las vesículas encefálicas. Estas son dilataciones formadas en el tubo neutral durante la 4ª semana de desarrollo embrionario. Estas son romboencéfalo, mesoencéfalo y prosencéfalo. Les hablaré un poco de cada una. Para empezar, el prosencéfalo es la porción anterior del encéfalo, mientras que el mesencéfalo y el romboencéfalo son las proporciones del encéfalo, cuando este comienza con el desarrollo del sistema nervioso central. Pero en estos momentos se ha hablado mucho sobre el encéfalo, pero ¿cuál es el encéfalo? Esa es la parte central del sistema que se encuentra en la cavidad craneal y está formado por el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. También escucharon sobre la médula espinal. Esta es la estructura cilíndrica localizada en el conjunto vertebral y esta se encarga de transmitir impulsos nerviosos al cuerpo mediante neuronas aferentes y eferentes. Existe dentro de todo esto las meninges, que son membranas que protegen al cerebro y a la médula espinal. Estas se conforman de 3, las cuales son interno-externo, que es la pía madre, el aracnoides y la dura madre, que envuelve al encéfalo y la médula espinal. Primero, la dura madre. Esta es una paquimeninge unida íntimamente al periósito de la cavidad craneal. Tiene 2 capas y brazas, perdistevidal y meninge. Sirve el encéfalo no solo de protección, sino también como una cubierta de sostén. Está adherida al interior del cráneo por un tejido conjuntivo de fibras elásticas y vasos sanguíneos. Esta presenta un espacio sanguíneo o senos venosos dorsales y basilares. Después hablaremos del aracnoides, que es una leptomeninge, que es una membrana con forma de telaraña por ser trabecular. Este tiene un tejido conectivo carente de vasos sanguíneos o poco vascularizada. Esta cubre las fisuras y los surcos del encéfalo, tiende por introducirse en ellos y está unida íntimamente a la pía madre en las circunvoluciones cerebrales. La pía madre, por otro lado, también es una leptomeninge, pero esta es una membrana de tejido conjuntivo íntimamente relacionada con el encéfalo y la médula espinal. Esta penetra en todos los surcos y excavaciones de la superficie del encéfalo y la médula espinal, uniéndose mediante numerosos vasos sanguíneos envueltos
en tejido conjuntivo por medio del ligamento de dentado que se une con la dura madre y mantiene fija en su posición a la médula espinal, rodeada por su totalidad por el líquido cerebroespinal. También están los espacios meningios. Esta es una epidura entre los periósitos y la dura madre que presentan plexos venosos y de gran cantidad de grasa. Existe el subdural, que está entre la dura madre y el aracnoides, el subaracnoideo, la pía madre, y contiene el líquido cefalorraquídeo. Tenemos también el plexo nervioso. Este es un conjunto de nervios que forman una red para poder repartirse en las estructuras que necesitan de ellos. El plexo braquial está formado por los últimos pares de nervios espinales cervicales y los primeros torácicos. El plexo lumbosacro está formado por los últimos pares espinales, lumbares y primeros actos. Ahora hablaremos del sistema endocrino. Empezaremos viendo qué son las secreciones glandulares. Estas son glándulas endocrinas que vierten su producto de secreción hacia la sangre y esto dirigido a los órganos blancos. Después están las exócrinas que vierten su producto de secreción hacia la luz del epitelio del revestimiento. Están las afrínicas que son los dos tipos de secreción. Después está la hormona, que es una sustancia con actividad biológica que actúa como mensajero e interactúa hacia los órganos blancos con receptores específicos. En todo esto que es el sistema endocrino iremos encontrando diferentes partes y órganos que les voy a mencionar a continuación. Para empezar, hablaremos del hipotálamo. Esta es la región del cerebro que forma parte del encéfalo y se encuentra situada debajo del tálamo, y esta produce hormonas reguladoras que se transportan y liberan en la eminencia de estas hormonas reguladoras. Pasan a la adelohipófisis a través del sistema venoso portal, donde estimulan la liberación de varias hormonas de la adenohipófisis, estas siendo las glándulas endocrinas. Después tenemos la hipófisis, que antiguamente llamada como la glándula pituitaria, se ubica por debajo del hipotálamo, quien la controla por la producción de levinas e inhibidores. Esta se aloja en las fosas hipofisiarias o silla turca. En el cuerpo de Basienfenoides consta de dos porciones, neurohipófisis y adenohipófisis, las cuales producen o almacenan varias hormonas. El oxitocina y la vasopresina se sintetizan en los cuerpos celulares del hipotálamo y se transportan por las acciones de la neurohipófisis, donde se libera la adenohipófisis, que produce las siguientes hormonas: la hormona del crecimiento de actina, la hormona estimulante de tiroides y la hormona bloqueoestimulante, la hormona luteinizante y corticotropina. Hablaremos un poco sobre la epífisis, que es un órgano impar que se localiza en el hipotálamo, en el epitálamo. Sale desde la parte dorsal del tallo encefálico, se encuentra caudal a la evaginación del tercer ventrículo, sobre la avénula, y es pequeña, pero el tamaño presenta grandes variaciones dependiendo de la especie, así como individualmente. Después, la tiroides, que está conformada por un lóbulo derecho e izquierdo, que están unidas por el istmo, que se sabe ahora que está en las tráqueas, excepto en la del cerdo. La glándula es unitaria y se encuentra ventral a la tráquea. Después, el paratiroides, que son pequeños cuerpos epitales localizados cerca de la tiroides, son internas que se encuentran incrustadas en la masa de la tiroides, y las externas, que se localizan próximas al timo, que tienen apariencia de ganglios y son pálidas, pero no son lisas. Después, las glándulas adrenales se localizan en la gana medialmente a los riñones, en el techo del abdomen y cerca de la unión. Con frecuencia son irregulares y asimétricas. Después veremos el timo, que durante su desarrollo a partir de la tercera bolsa faríngea crece a lo largo del cuello y se sitúa junto a la tráquea, invade el mediastino y llega a extenderse hacia el pericardio. Su crecimiento es variable dependiendo de la especie después del nacimiento, y se sabe que este órgano linifoide presenta involución que concluye hasta la madurez sexual. Ahora veremos algunos órganos muy conocidos, pero también son muy importantes. Para empezar, el páncreas. El páncreas es una glándula relativamente pequeña que se relaciona con el duodeno en la porción dorsal de la cavidad abdominal. Es de un color amarillento, de funciones exócrinas y endócrinas. El componente exócrino produce el jugo digestivo, que es descargado en la porción proximal del duodeno, y el componente endocrino comprende las histólisis pancreáticas.
aglomeraciones celulares de esta diseminadamente los acinos exógenos y que son la fuente de la insulina, glucagón y la gastrina de histoles. Son de gran importancia en el metabolismo y los carbohidratos. Después, el hígado. Este se localiza en la porción torácica de la cavidad abdominal, inmediatamente detrás del diafragma. Del lado derecho, tanto el hígado como el páncreas son órganos que cumplen funciones cruciales en la digestión gastrointestinal. Los riñones se encuentran situados contra el techo abdominal, uno a cada lado de la columna vertebral y predominantemente en la parte vertebral de la región lumbar en los animales domésticos. En el riñón derecho es más grande que el izquierdo, excepto en el cerdo, donde son retroperitoneales. Después, el estómago, que es aquel que se localiza entre el esófago y el moderno en la cavidad abdominal. En los mamíferos existe una diversidad en su forma y estructura, las cuales se asocian a su función por la adaptación evolutiva que se relaciona con su dieta. El duodeno está unido en el techo abdominal, desde la parte plórica del estómago y llega hasta el pliegue duodeno cólico en el que discurre el conducto coleódico que permite la secreción biliar. Después los testículos, que tienen su desarrollo dentro del abdomen, y estos migran a través de los canales inguinales para situarse dentro de los bolsos escrotales, que consisten en una bolsa de piel y las fascias subyacentes entre la región inguinal y perineo. Los ovarios, además de diversas funciones, son diferentes a los testículos, pero como los testículos presentan funciones endocrinas y de tamaño de superficie y posicionamiento variable, que esto es en las hembras de las diferentes especies. Se sitúan en la parte dorsal del abdomen, cerca de los externos de los cuerpos uterinos. Después la placenta, que es una fuente de hormonas importantes para la gestación. Su forma proporciona membranas fetales y tejidos maternos. Los mamíferos presentan diversos tipos de placentas, que varían según la cantidad y características de las capas celulares que se interponen entre la sangre de la madre y la del embrión. Su clasificación anatómica es zonal para los carnívoros, difusa para el caballo y el cerdo, discoidea para lo que somos nosotros y los roedores, y cotiloidenaria para las ovejas, las cabras y las vacas. Bueno, por mi parte sería todo. Nos vemos en el próximo video.